Buenos días a todos los oyentes, especialmente al comité organizador de las sextas jornadas científicas estudiantiles de la Facultad de Farmacia, a todos los profesores y compañeros de la facultad. En esta ocasión les voy a hablar del trabajo titulado Validación de un método por HPLC para la determinación de toricoxib en comprimidos recubiertos. Trabajo realizado junto a la profesora Marisabel Bor, mis compañeros Bárbara Delgado, Daimaris Villalba y Glencea. Les presenta María Sánchez. Este trabajo fue realizado en la mención Control de Calidad. El toricoxib es un antiinflamatorio no esteroideo selectivo a la COX-2, lo que trae una serie de ventajas frente a los otros fármacos de su grupo, porque esta selectividad permite que tengan menos reacciones adversas o que los pacientes presenten menos reacciones adversas asociadas a la inhibición también de la COX-1. El toricoxib es un fármaco, por lo tanto, que cada vez se está utilizando más y no hay en la monografía oficial un método desarrollado y validado que nos permita determinarlo en las formas farmacéuticas. Por esta razón nos planteamos desarrollar este método y validarlo. Lo primero que se realizó fue hacer un estudio de las características y propiedades físico-químicas del toricoxib, como el pK, que nos permitió determinar un pH que permitiera que el fármaco estuviera en su forma no disociada y así no interferir con el análisis, y así seleccionar también lo que es la fase móvil y las otras propiedades del método como tal. Se seleccionó la cromatografía líquida de alta resolución por ser un método preciso, exacto, además muy utilizado en la industria y un método perfectamente compatible con el toricoxib. Luego de probar 11 fases móviles y de realizar todas las pruebas, se llegó a, la que presentaba mejores resultados, picos más simétricos, tiempos de retención adecuados, que fue agua, acetonitrilo en una proporción 65-35 y a pH 7. Aquí se observa que se inyectaron 5 veces consecutivas el patrón de toricoxib y se obtuvo una desviación estándar relativa de 0,1%. Esto fue la adecuación del sistema. Luego se determinaron, ya aquí con esta adecuación, por supuesto, ya estaban determinados los otros parámetros, como fue la velocidad de flujo 0.7, el volumen de inyección 10 microlitros, la columna cromatográfica, el detector UV visible de arreglo de iodos, que fue gracias a él se seleccionó de una manera más rápida la longitud de onda de máxima absorción del toricoxib, que es de 236 nanómetros en estas condiciones. Luego de que ya teníamos todas las propiedades del método, se procede a validarlo tomando como referencia el apéndice 1225 de la USP. Y realizando esta validación para un ensayo de categoría 1, que es como tal el análisis cuantitativo. Entre los parámetros que se validaron está la linealidad, y para este ensayo se realizaron 3 curvas de calibración compuestas por 5 niveles de concentración diferentes, ubicadas en un rango entre 60 y 125% en 3 días distintos. Aquí está un esquema de dilución, se pesó una cantidad de polvo de tableta equivalente a 35 miligramos de toricoxib. Y luego se procedió a realizar todas las diluciones. Aquí se puede observar los resultados donde el coeficiente de correlación de Pearson es mayor a 0.999 en todos los casos, lo que quiere decir que el método es lineal. Esto se confirmó con el análisis de residuales. Aquí está la superposición de curvas en los 3 días distintos, cómo se superponen los puntos de la curva.
La exactitud que se procedió a realizar con muestras enriquecidas con un variable conocido de solución estándar de Torrico-Chip de 80, 100 y 120%. Aquí están los esquemas de dilución. Se pesó 1/8 el peso promedio de tableta y se realizan las diluciones. Primero para las muestras sin fortificar, es decir, sin solución estándar añadida, y las otras con una cantidad de solución estándar que se corresponde a un 80, 100 y 120% de la cantidad. Aquí están también abajo el esquema de dilución que se empleó para preparar los patrones que luego fueron añadidos. Los resultados del ensayo de exactitud demuestran que el método en efecto es exacto, ya que están todos entre 98 y 102%. Aquí se observan la recuperación promedio. Esto se calcula también, digamos, viendo la diferencia que hay entre las muestras enriquecidas y las muestras no enriquecidas. También se aplicó la t-de-Student, viendo que el t observado es de 1,50 y el t tabulado es de 2,31. Por ser menor el observado, quiere decir que no hay una diferencia significativa. La precisión del método, al igual que en la adecuación del sistema, se realizan 5 inyecciones consecutivas del patrón de Torrico-Chip. La desviación estándar es menor a 2, es de 0,1, por lo tanto es preciso en este caso. En la repetibilidad se preparan 6 muestras a una concentración del 100% de Torrico-Chip, que se determinó que sería 0,1125 miligramos por mililitro, con las diluciones que ya antes hemos visto, dando como resultado una desviación estándar de 1,17, lo cual quiere decir que el método es preciso también. En la precisión intermedia se realizó el mismo día con el mismo sistema cromatográfico, pero variando los analistas, manteniendo todas las condiciones y cambiando los analistas. 3 analistas diferentes realizaron la prueba. De todos los resultados obtenidos, la desviación estándar fue menor a 1,40. Sin embargo, a pesar de que ya este resultado nos indica que el método es preciso, se aplicó también el análisis estadístico con la ecuación de Horwitz, que quiere decir que para esa concentración al 100% de Torrico-Chip, el resultado de la desviación estándar no debía ser mayor a 2,75. Sigue cumpliendo porque es menor a esta cantidad. En la especificidad se tomó una cantidad de polvo de tableta equivalente al 100% de las diluciones que hemos realizado y se sometieron a condiciones extremas: a hidróxido de sodio 1 mililitro a 0,1 normal, ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno. Se colocó frente a una lámpara sometiéndolo a la luz durante 7 días. Y transcurridos esos 7 días se realizan las diluciones de rutina para ver el comportamiento del Torrico-Chip. También hay una muestra que se realizó a las 24 horas que se llevó a la dilución el mismo día y al otro día se realizó el análisis para ver si se degradaba de un día para otro. Y la temperatura que se realizó el mismo día se dejó durante 3 horas a 60 grados Celsius para ver cómo se comportaba. Aquí se observa cómo se realizó el análisis de la especificidad. Primero se observaba el cromatograma para ver si había un nuevo pico, un nuevo pico correspondiente a un producto de degradación, y luego por el detector de arreglo de diodos se observaba el ángulo de pureza y el ángulo de umbral. El ángulo de pureza debe ser menor al ángulo de umbral para decir que el pico en efecto es puro, que no hay otra sustancia coluyendo con nuestro Torrico-Chip. Entonces aquí está, digamos, el cromatograma de la muestra control. También se comparaba con el tiempo de retención. Y aquí está el cromatograma de la muestra sometida a hidrólisis básica, donde se observa que hay un nuevo pico de degradación, representando exacto a una sustancia de degradación.
y se observa que el ángulo de pureza del pico de Toricot-Zip es mayor al ángulo de umbral, lo que quiere decir que en este caso hay una sustancia de degradación o digamos un producto disociado de Toricot-Zip, que podría ser también en este caso, coeluyendo aquí con el Toricot-Zip, y por eso el ángulo de pureza no es puro. Sin embargo, el método para las otras condiciones extremas que se sometió la muestra fue específico, el ángulo de pureza fue menor al ángulo de umbral. Aquí también se observa el espectro en el rango ultravioleta. También se observa que esos picos de degradación en ninguno de los casos absorben radiación electromagnética a la misma longitud de onda que el Toricot-Zip, es decir, que no interfiere. Todos tienen buena resolución. La robustez que se realizó por el método de Blackett y Borman, se realizaron variaciones a 3 condiciones del ensayo: a la composición de la fase móvil en un más o menos 5%, el pH y la velocidad de flujo más o menos 0,1. Esos fueron los cambios realizados y se determinó, aplicando la matriz, que el método sigue siendo robusto aún cambiando estos parámetros, haciendo cambios, digamos, aleatorios de estos parámetros, y al mismo tiempo el método sigue siendo robusto. El ensayo de rutina, que se realizó para 4 muestras, 2 de las cuales eran venezolanas y otras 2 de Toricot-Zip traído tabletas de España, se demostró que en todos los casos el método es exacto y preciso. Quiere decir que se puede llevar este método a otras sustancias, a otros fármacos, otros medicamentos de distintos laboratorios con distintos excipientes, y el método puede seguir siendo utilizado. Las conclusiones, como ya se dijo anteriormente, el método es lineal, se probó en un rango de concentraciones que va desde 0,06 a 0,13 miligramos por mililitro, y en ese rango sigue siendo lineal. El porcentaje de recuperación se encontró entre el 98 y 100,5%. El método es preciso en todos los ensayos de precisión, la desviación es menor al 2. El método es selectivo y es capaz de reconocer y cuantificar inequívocamente la presencia de Toricot-Zip. El método pierde selectividad al exponer el producto a un álcalis. El Toricot-Zip puede sufrir degradación en presencia de peróxido de hidrógeno y bajo condiciones de hidrólisis ácida o básica. El método de análisis es robusto para la determinación de Toricot-Zip tabletas y confiable, con pequeños cambios deliberados de las condiciones del análisis en proporción de los constituyentes de la fase móvil, pH y velocidad de flujo. Y el método puede ser aplicado para el análisis de Toricot-Zip en tabletas en los distintos laboratorios farmacéuticos. Gracias por su atención.